Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, mis amados amigos. En este hermoso día, nuevamente su hermana María Nieto con ustedes en una reflexión más, saludándolos aquí desde su canal Caminando a la Luz del Evangelio. Cuántos agradecidos amanecieron el día de hoy. Yo amanecí agradecida con Dios porque Dios me ha permitido un día más de vida en este hermoso día. Yo le doy gracias a Dios por permitirme despertar, por permitirme estar aquí compartiendo una vez más, una reflexión más de esta hermosa palabra, ¿verdad? Aquí en esta hermosa palabra, cuando nosotros nos ponemos a leer, Dios mío, encontramos tanto consejo, encontramos tanta palabra para vivir en los días de nuestras vidas. Esta palabra de Dios es alimento, es comida, es medicina a nosotros. Bueno, en este hermoso día, ¿verdad? Yo les traigo una nueva reflexión y desde aquí les mando un saludo a la distancia, un abrazo a cada uno de todos aquellos que sintonizan el canal Caminando a la Luz del Evangelio. Y en este hermoso día traigo una reflexión que dice, toma tu lugar. ¿Por qué dice esta reflexión, toma tu lugar? Bueno, vamos a empezar a leer en Lucas 23, 26 al 28. Y así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y el título dice, crucifixión y muerte de Jesús. Así dice la palabra de Dios. Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Fíjese bien lo que dice en esta hermosa palabra. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario y estaba crucificado, dice la palabra de Dios que había muchas mujeres que se lamentaban y lloraban al ver el dolor de Jesús, al ver que le habían puesto una corona, al ver que lo habían golpeado, al ver que lo habían escupido. Dice que había mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero él, en medio de su dolor, no pensando en él mismo, no pensando en que él tenía dolor en ese momento, él les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, dice. Aquí dice la palabra. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Fíjese nomás qué tremenda palabra dio ahí el Señor Jesús cuando Él estaba en aflicción, cuando Él estaba en dolor, cuando Él estaba pasando por unos momentos difíciles, cuando Él tomó ese lugar por usted y por mí, porque nosotros éramos los pecadores, pero Él dio su vida en rescate por usted y por mí. Y les voy a seguir leyendo, ¿verdad? Para poder entender esta palabra. Les voy a volver a repetir Lucas 23 y pequeña reflexión le puse, ocupa tu lugar. ¿Verdad? Dice en Lucas 23, se los voy a volver a leer, y dice, y les seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
le seguían multitudes. Ahí no dice que lloraban hombres, ahí dice que le lloraban las mujeres. Esas mujeres, ¿verdad? Que podemos tocar el corazón de Dios. ¿Y qué nos quiere decir Lucas 23, 27? Dice, ante las mujeres en lágrimas Jesús se olvida de sí mismo, no presta atención a sus propios sufrimientos, sino al trágico futuro que le esperaba a ellas y a sus hijos. Eso es lo que quiere decir ahí en Lucas 23, 27 al 28. ¿Cuál era lo trágico que le esperaba a esas mujeres y a sus hijos? Es lo mismo que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos duros, ¿verdad? Y yo creo que Jesús en ese momento que les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque él estaba viendo el trágico futuro que le esperaba a usted y que me esperaba a mí. Eso era lo que Jesús estaba viendo. Él no miraba el dolor porque él ya iba a pasar de ese dolor. Era lo último que él ya iba a pasar. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa que había hecho, el pacto que había hecho de derramar su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él ya había hecho su parte, él ya había terminado con esa promesa que nos había hecho, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros gemir, llorar, clamar por nosotras mismas y por nuestros hijos. ¿Y por qué sería que Jesús menciona que clamáramos, que lloráramos por nosotras mismas? Porque Él sabía, Él conocía nuestros pensamientos, Él sabía que había en nuestro corazón. Yo creo que al vernos a nosotras las mujeres, que nosotras iba a haber incredulidad, iba a haber odio, iba a haber rencor, iba a haber tantas cosas. Por eso dijo, lloren por ustedes, oren por ustedes mismas, clamen por ustedes mismas, derramen sus lágrimas por ustedes mismas y después oren y lloren por sus hijos, porque él veía el trágico futuro que lo esperaba a usted y que me esperaba a mí. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y después menciona, oren por sus hijos. ¿Por qué sería que Jesús menciona que lloren por ustedes mismas y después menciona, oren por sus hijos? Dios conocía nuestros corazones, nuestros pensamientos. Él sabía que primero teníamos que fortalecernos nosotras en nuestras propias fuerzas para poder orar y clamar por nuestros hijos. ¿Qué debilita la fe en nosotros? La fe en nosotros la debilita el pecado. Estamos debilitadas en la fe cuando no podemos clamar, cuando no podemos gemir ni por nosotras mismas, menos por nuestros hijos. El pecado es el que debilita la fe de cada ser humano. Dice, la arrogancia, el orgullo, la incredulidad, el desánimo, el miedo, la falta de fe, el orgullo, las raíces de amargura, el odio, el rencor, la falta de perdón, el adulterio, la fornicación, la pornografía, tantas cosas que debilitan la fe del ser humano. Y por eso es necesario que nosotros ocupemos ese lugar que Dios nos mandó. No lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos, clamen. Clamen, ha de haber dicho el Señor, por ustedes, porque les espera un trágico futuro. Porque el Señor decía que lloraran por nosotras mismas, que lloráramos por nuestros hijos. ¿Cuál era lo que Él miraba? ¿Sabe qué miraba Él? Que Él había derrotado al enemigo en la cruz del Calvario y el enemigo no se iba a quedar contento. Él nos iba a hacer la vida imposible aquí en la tierra porque Jesús ya lo había derrotado en la cruz del Calvario.
Pero Satanás no se iba a quedar contento. Él iba a ver de qué manera arrebataba las almas, porque él sabía que había sido exhibido públicamente y en la cruz del Calvario. Y eso lo dice en Colosenses 2, 14 y 15, y así dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús sabía que cuando Él había hecho ese acto por cada uno de nosotros, por usted y por mí, Él sabía que iba a venir unas trágicas cosas sobre nosotros, ¿verdad? Unos trágicos momentos íbamos a vivir. ¿Por qué? Porque Él ya había cumplido lo que Él había prometido, derramar su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero el enemigo no se iba a quedar contento. Y seguimos leyendo y dice, ocupa tu lugar. Dios nos ha puesto en un lugar estratégico. Desde ahí debemos mirar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos ocupar ese lugar con excelencia, usando los dones y las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio dones, nos dio talentos y nos dio dones, talentos y nos dio ¿cómo se dice correctamente? Nos dio dones y nos dio talentos y puso sobre cada uno de nosotros un llamado al evangelio. Nos puso sobre nosotros ese talento que nosotros debemos desarrollar y esos dones que puso en usted y esos dones que puso en mí. Y dice, Dios nos ha puesto en un lugar estratégico. Desde ahí debemos mirar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos de ocupar ese lugar con excelencia usando los dones y las capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La creatividad de Dios son los hijos y las hijas de Dios en el Evangelio. Los hombres y las mujeres al mismo tiempo por igual. ¿De qué manera podemos diferenciar la igualdad entre los hombres y las mujeres ante Dios? En que Dios los puso a los hombres como sacerdotes y no obstante afirma y reconocer la autoridad que les dio al ponerlos como sacerdotes del hogar. A ellos los crió como sacerdotes en el hogar. ¿Para qué? Para que pudieran llevar a sus hijos por el camino del bien, dice. Y a las mujeres tocan con más facilidad el corazón de Dios. De esa manera es que se desarrollan en la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia, mi amado hermano, mi amada hermana? Usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Y por eso es que Dios nos ha dado dones y nos ha capacitado para llevar ese rol en cada lugar, a cada uno que nos toca, a usted como hombre y a nosotras como mujeres. Dice, quizás no nos preguntamos qué significa ocupar nuestro lugar. Significa llenar un espacio que de otra manera estaría vacío de amor, de generosidad y de compasión, interceder por los hijos y por los demás. O sea que significa ocupar ese lugar, porque todas aquellas mujeres y aquellos hombres que no ocupan ese lugar de interceder por sus hijos, de interceder por uno mismo, están vacíos, hermano. Hay un vacío en su corazón que Dios no está en su corazón. Por eso es que no pueden ocupar ese lugar que Dios nos ha dado de ser mujeres y hombres servidores en nuestra propia casa.
En nuestra propia casa nosotros tenemos que orar y gemir y llorar por nosotras mismas primero y después por nuestros hijos. Dice, otras mujeres solo ven sus limitaciones, por eso dicen, no puedo. Tal vez las han desvalorizado o las han descalificado. Es necesario arrancar esas etiquetas y ocupar el lugar donde Dios nos ha puesto, porque Él nos capacitará. Muchas mujeres dicen, yo no puedo orar por mi hijo, yo no puedo orar por mí misma, yo no puedo clamar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, se limitan. Quítese esa etiqueta de no puedo, de no sé, porque Dios la va a capacitar. Dios nos capacita a cada uno de nosotros. Hay hombres capacitados para dar el evangelio, hay hombres capacitados ¿para qué? Para llevar ese título que Dios les dio de sacerdotes en su casa. Ocupe usted como hombre ese sacerdocio que ha puesto Dios en usted, y en nosotros ocupemos ese lugar que Dios nos ha dado de ser unas mujeres intercesoras, unas mujeres que gimen por su casa, esas mujeres que claman allí en su casa por su familia, por sus hijos y por cada uno de nosotros. Mucha gente ha de decir, es que la mujer no le tiene permitido hablar del evangelio, la mujer solo está para que esté en el hogar, para que cuide a los hijos, es para eso que Dios la trajo al mundo. No, hermano, no, hermana. Vamos a leer en Lucas 24, 1 al 10, y así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayéndole las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por eso he aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, y acordaos de lo que él habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana, María madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Si nos damos cuenta, aquí en Lucas 24, 1 al 10, son mujeres las que se animaron y fueron al sepulcro y llevaron incienso y cosas aromáticas, dice la Biblia. No sé cuál era el pensamiento de ellas, pero ellas iban a buscar a Jesús allí en el sepulcro. ¿Y qué pasó? Se le aparecieron dos hombres, dice, con vestiduras resplandecientes. Eran dos ángeles que les estaban diciendo a las mujeres, acuérdense lo que les dijo Jesús, acuérdense lo que él dijo, que él sería crucificado por hombres pecadores, pero al tercer día se levantaría. Él ya no estaba en una tumba. ¿Por qué? Porque él le había vencido a la muerte. Él había vencido la muerte. Así como él la venció, él se puso en esa cruz del Calvario para que usted y yo venciéramos aquí en la tierra. Por eso hay muchos párrafos bíblicos donde dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Así como él venció, así venceremos nosotros, y nos damos cuenta
que las mujeres fueron primero ahí al sepulcro. Y si usted se da cuenta, en Lucas 23, donde dice, lo seguía una multitud y mujeres. O sea, nosotras también hemos tomado ese lugar para poder hablar de la palabra de Dios. Nosotras también el que no esté capacitado, Dios lo puede capacitar. ¿Para qué? Para que trabaje en el reino de Dios. A mí me ha impresionado esta palabra donde dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y lloren por sus hijos. ¿Por qué sería que el Señor mandó que ocupáramos ese lugar, de que fuéramos unas mujeres que gimiéramos por nosotras mismas? Él conocía nosotras que éramos débiles, nosotras que nos íbamos a dejar llevar por nuestra carne. Pero no es así, mis amadas hermanas. En esta hora, ¿verdad? Le pedimos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mí que no tengo esa fuerza? ¿Qué ves en mí que hoy me siento apagada? ¿Qué ves en mí, Dios mío, que hoy quitaron de mí esa valentía que tú pusiste, esas palabras que me dijeron y que hoy me dejaron esas palabras aquí en la mente? Yo no puedo y yo no sé. Quitémonos esa etiqueta del no puedo y del yo no sé. Tome su Biblia y póngase a leer un salmo todos los días para que usted se pueda levantar espiritualmente y empiece a clamar por lo que está viviendo en su vida, por lo que está viviendo en su casa, por lo que está viviendo en este momento, que estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles. ¿Sabe por qué se ha levantado Satanás en contra de nuestros hijos? Él se los quiere llevar. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando mi abuelita vivía, decía, hijos, dicen que en los últimos tiempos la tecnología avanzará. Y miren qué avanzado. En este tiempo la tecnología se quiere llevar a nuestros hijos en los juegos y en tanta basura que hay, que trajo esa tecnología. Y nuestros hijos están metidos ahí todo el día en la computadora, todo el día en el teléfono. A nosotros como madres, nosotros tenemos que levantarnos con esa capacidad que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Nosotras como mujeres somos más fáciles que toquemos el corazón de Dios y esos hombres que los puso como esos sacerdotes de su casa, para clamar también por su familia, para clamar por aquel hijo perdido, por aquellos que no conocen el Evangelio. Es necesario que nosotras ocupemos nuestro lugar que nos ha dado el Señor Jesucristo, de poder ser unas mujeres intercesoras, de poder ser unas mujeres que nos pongamos al frente de nuestra casa, al frente de nuestro hogar y al frente de la batalla. ¿Verdad? Dice, ¿para qué Dios dijo, oren por sus hijos y por ustedes? Dice, porque Él conocía, conocía las excusas que íbamos a poner, la etiqueta del desánimo, y estaban en esa cruz como hombre. Sabía que no era fácil, pero Él estaba dándonos una muestra de resistencia. Él había tomado nuestro lugar en esa cruz. Él había tomado ese lugar en esa cruz. O sea que quiere decir que si Dios dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque Él sabía que había puesto capacidades en nosotros. Porque Él sabía que usted y yo podíamos clamar por nosotros, podíamos llorar por nosotras mismas. Es necesario que antes de orar por nuestros hijos, que antes de orar por alguien, porque nosotros a veces no tenemos la fuerza y decimos, es que yo no puedo. Yo veo a aquella mujer que ora muy bonito, yo veo a aquella mujer que habla muy bonito, pero a mí no me sale nada. Yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar. Hermana, empieza orando por ti y dile, Señor,
En aquella cruz del Calvario, tú declaraste una palabra. ¿Qué estás viendo en mí? ¿Qué hay en mí que no te gusta? Señor, lo que hay en mí, arráncalo de raíz. Límpiame, Señor, para yo poder aprender a hacer lo que me corresponde, a hacer lo que me gusta. En esta hermosa mañana, yo te pido que tú seas con Dios, que tengas una comunicación con Él, que hables con Él y le digas, Señor, qué es lo que está estorbando en mi corazón para poder tomar ese lugar que me corresponde aquí en la tierra, de gemir por mis hijos, de gemir por mí misma, porque me hace falta la fuerza, porque me hace falta la sabiduría, porque me hacen falta palabras, Señor, no las tengo, Padre, pero tu palabra dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serías como mi boca. Nosotros tenemos esa capacidad, nosotras como mujeres podemos hacer lo que Dios nos mandó, llorar por nosotras mismas, rasgar nuestros corazones y no nuestros vestidos, humillarnos delante de aquel que fue humillado en la cruz del Calvario. Nosotras lo podemos hacer. Tome, hermana, tome su lugar, ocupe su lugar, acuérdese lo que Dios dice en esta bendita palabra. Lea usted todo el libro de Lucas. Es un libro donde hubo muchas mujeres que servían a Jesús, que seguían a Jesús y que fueron esas mujeres que estuvieron viendo cómo oraba el Señor, que estuvieron viendo cómo le hacía Jesús. Fueron unas mujeres que oraban, que lloraban, que gemían, y Dios sabía que les había dado esa capacidad. Por eso era que Dios nos estaba diciendo eso en Lucas 23. Ahí dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Él se olvidó de su dolor, él se olvidó de lo que estaba pasando y así les dijo a esa multitud de mujeres, a esa multitud que lo seguía. En esta hermosa mañana yo les invito que nos pongamos en comunión con aquel que todo lo puede, con aquel que todo lo sabe y con aquel que todo lo mira. Mis amadas hermanas, ha estado su hermana María Nieto con una pequeña reflexión más. Toma tu lugar. Que el Señor me las continúe bendiciendo y yo les invito a que lean esta hermosa palabra, lean el libro de Lucas. Es un libro hermosísimo donde vamos a aprender tantas cosas y vemos las mujeres que siguen a Jesús y vemos las mujeres que dejan todo por servir al Señor Jesucristo. Y en este hermoso día yo les invito que dejen lo que están haciendo, porque para todo hay tiempo, y que sirvan a su casa, que oren por sus hijos, que oren por ustedes mismas, y verán que va a haber un cambio en su casa, que va a haber una dirección diferente, un panorama diferente en cada hogar de cada mujer que se levante y ocupe su lugar. Que el Señor me las continúe bendiciendo. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, y les mando un abrazo a la distancia. Que el Señor me los continúe bendiciendo.